Para poder empezar a hablar de los aztecas hay que entender por qué de su nombre y cuáles son las otras formas de las que se le ha llamado. Bueno, primeramente se les llama aztecas porque ellos se creen que salieron de una mitológica ciudad llamada Aztlán, por lo que se les llaman aztecas. También se los conocen como mexicas porque por un tiempo habitaron la Ciudad de México. También se lo pueden llegar a entender por coluas debido a un linaje que tienen de Coluacán. También se los sabe llamar náhuatl debido a que su idioma es propiamente ese, el náhuatl. Para poder empezar a hablar sobre su comienzo es como una leyenda, donde los mexicas, originarios de Aztlán, era una ciudad rica en una población situada en el medio de una medialuna fértil. Sin embargo, no se sabe en la actualidad dónde está ubicada, ni siquiera los arqueólogos pueden tener una idea de dónde se halla. ¿Por qué se fueron de esta ciudad? Hay dos teorías que son las que más se sostienen. La primera, que fue por una pelea entre sus gobernantes, y la segunda fue por orden de su dios Huitzilopochtli. De esta manera dejan su ciudad de Aztlán y se empiezan un largo viaje, siempre acompañado de su dios en forma de bulto. Tras unos años de viaje, los mexicas llegan a una de las regiones más ricas y pobladas del antiguo México, el Valle de México, una amplia cuenca rodeada de altas montañas y volcanes en lo que se encontraban grandes lagos de agua salada y dulce, y fértiles tierras, además de innumerables pueblos y ciudades. Este era un lugar perfecto para vivir, pero el problema era que ya estaba altamente poblado, por lo que si ellos querían poder vivir y prosperar no se podía, ya que tenían que prestar sus servicios a cambio de un lugar para poder vivir. La gente naturalmente ya se estaba molestando mucho de esto, y ya que vivían de una forma muy precaria, pero su dios, a través de sus sacerdotes, le pedían calma. Los mexicas, tras pasar diferentes ciudades, pasan por una ciudad donde una mexica se emparenta con una familia de gobernantes de esa ciudad, y el hijo que tuvieron fue llamado Huitzilopochtli, que se convirtió en el rey de los mexicas. Finalmente, los mexicas, teniendo ya un rey, buscan un lugar idóneo para fundar su ciudad, cual es elegido el Cerro de los Chapulines. Esta pequeña montaña se localizaba en la ribera oeste del lago Texcoco y estaba rodeada de fértiles tierras y pantanos. Tras esto celebraron una ceremonia y con ella consagraron un altar donde podía realizarse sacrificio a su dios. El problema es que al poco tiempo de que se realizaron estas ceremonias fueron atacados por sorpresa por una gran alianza de pueblos vecinos. La derrota fue total y humillante. Su nuevo rey y sus parientes fueron tomados prisioneros y obligados a pasearse desnudos por los caminos rumbo a las ciudades vencedoras. Esta derrota no fue de todo malo para los mexicas, debido a que las ciudades que lo vencieron, Cuantitlán y Azcapotzalco, fueron mezclando el linaje junto con los mexicas, y con el tiempo crearían un linaje muy real, muy importante, la que fundaría Tenochtitlán y Tlatelolco. Al cabo de unos años, su dios Huitzilopochtli dio una señal a sus pueblos y los mexicas partieron de la ciudad internándose en el lago Texcoco, hasta que se encontraron el grupo de islas en el que fundarían sus ciudades gemelas, México Tenochtitlán y México Tlatelolco. Agradecidos con su dios, los mexicas comenzaron a sacrificar enemigos que cautivaban en sus guerras para honrarlos. Si empezamos a hablar de su ciudad, que ya se ubicaba en el lago Texcoco, los españoles cuando llegaron en 1519 se maravillaron a ver esa ciudad. Su primera impresión era que se encontraban con otra Venecia, una ciudad construida en medio de unas aguas, con canales en lugar de calles, en la que el principal medio de transporte eran canoas. Le maravilló también la limpieza y el orden de las calles, que eran perfectamente derechas y regulares. Respecto a los templos, los recintos sagrados eran auténticos corazones de ambas ciudades, en los que vivían los dioses que daban protección y alimento. En ellos se realizaban las grandes fiestas dedicadas a las deidades que se reunían a buena parte de la población. En ambos recintos se elevaban numerosos templos en forma de pirámides. Los templos principales eran edificios en forma de pirámide de inmenso tamaño, en cuya punta llevaban dos casas gemelas, una dedicada al dios Huitzilopochtli, patrón y guía de los mexicas, que lo había guiado desde el comienzo, y el otro era el dios Tlaloc, señor de la tierra, de la lluvia y de la fertilidad agrícolas. Otra cosa destacable de los mexicas fue su mercado.
ya que era un lugar enorme donde se realizaba en un espacio al lado del recinto sagrado de México Tlatelolco. Pese a ser multitudinario, era muy ordenado. Los vendedores se repartían en diferentes pasillos según los productos que ofrecían. Los campesinos vendían legumbres y maíz, los artesanos de vasijas y barros y utensilios de madera hasta piezas de oros y plumas preciosas. En este mercado se podía encontrar de todo, desde las cosas más humildes hasta las cosas más sofisticadas. Otro lugar muy importante para los mexicas eran los palacios. Este lugar era donde vivían los gobernantes mexicas, donde el título oficial del gobernante era el Tlatoani, que en náhuatl quiere decir el que habla o el que manda. El palacio del Tlatoani era el centro político de la ciudad, donde se resolvían los asuntos del gobernante y se llevaban a cabo todo tipo de ceremonias, así como juicios y otros eventos. El Tlatoani, como ya dijimos, es el rey de los aztecas. Era considerado más que un simple hombre, ya que servía como intermediario entre los seres humanos y los dioses. Los conquistadores españoles convivieron con el Tlatoani Montezuma, que describieron admirados el lujos y el boato que lo rodeaba. Para comer se le preparaban decenas de platillos diferentes, y los platos y la copa que utilizaban eran destruidos tras cada comida, pues nadie más debía utilizarlos. Otro detalle es el penacho de valiosísimas plumas de quetzal que utilizaba el gobernante y que mandó a regalar al rey de España. Es todavía admirado por su belleza y esplendor. El Tlatoani también tenía centenares de mujeres, y la principal solía ser una pariente cercana, descendiente como él de la dinastía real, que había sido establecida hace poco tiempo, y de la fundación de México Tenochtitlán. Los hijos que tenían con ella podrían ser sus sucesores. El Tlatoani era elegido entre los miembros de la familia real de acuerdo a sus capacidades y personalidades, y no por el hijo primero. Y sus otras mujeres Tlatoanis eran parientes, hijas o hermanas de los señores de otras importantes ciudades del México antiguo. Era costumbre de la región que los reyes de cada ciudad dieran a sus parientes como esposas de gobernantes más poderosos, como una manera de mostrar su subordinación a ellos. También de una forma de forjar una alianza de mayor poder. Otro detalle muy importante eran las calpuchis, que estos se creaban alrededor de los grandes templos y de los lujosos palacios. En este lugar es donde vivía la mayor parte de la población mexica, organizada en barrios o comunidades llamadas calpuchi o calputín, en plural. Los habitantes de cada uno se consideraban parientes y se casaban entre sí, lo que fortalecía su sentido de identidad y de pertenencia. Eran gobernados en sus asuntos internos por un dirigente que era considerado como un hermano mayor. Si hablamos un poco de su forma de expandirse, era que los ejércitos mexicas no solo estaban integrados por Guerrero, México Tenochtitlán y México Tlatelolco, aunque ellos formaban su corazón, sino que también por tropas provenientes de las ciudades aliadas, como Texcoco y Tlatelolpan, y las ciudades conquistadas por ellos. Y los mexicas, antes de atacar una ciudad, enviaban a un embajador, un emisario, que ofreciera a sus enemigos la posibilidad de someterse pacíficamente y comenzar a pagar tributos y obedecer al Tlatoani mexica. Solo en caso de no ser aceptada esta generosidad, se declaraba la guerra y se fijaba la fecha para el enfrentamiento. El pueblo sometido debía pagar tributos a los mexicas, entregándole los productos más valiosos que se obtenían de su territorio. También debía acoger y alimentar a los funcionarios y soldados mexicas que pasaban por ahí, proporcionar guerreros para ayudar a las campañas militares de sus nuevos dominadores. Cada pueblo seguía siendo gobernado por el Tlatoani tradicional y seguía siendo independiente en sus asuntos internos, tal que obedeciera a los mexicas. No intentaban cambiar la forma del gobierno, el idioma, los dioses de los pueblos que dominaban, pues le interesaba cobrarle tributo y exigir la obediencia militar. Por eso el Imperio Mexica puede ser considerado como una débil confederación de los pueblos sometidos por el poder militar. Bueno, después si hablamos de los comerciantes y cargadores, los comerciantes también servían como espías, vivían en su propio barrio, México Tlatelolco, y eran de origen extranjero. Acumulaban grandes riquezas, si bien su trabajo era peligroso, pues no era raro que fueran emboscados y asaltados y muertos. Por otro lado, mercaderes tenían en su poder a cargadores.
que estos recorrían los caminos llevando sobre su espalda toda la mercadería de tributos y comercios, pues en Mesoamérica no había ninguna bestia de carga que se pudiera utilizar como transporte, despreciados de la sociedad, pero la vida de los habitantes de la ciudad dependía de los productos que llevaban sobre sus hombros. También podemos hablar de la caravana, cuando partían un largo viaje de cargadores y los comerciantes se organizaban en caravanas de varias decenas de personas para protegerse de los peligros del camino. Las caravanas estaban muy bien organizadas. El jefe de la caravana iba siempre delante sosteniendo una imagen de un dios que lo protegiera a él y a todas las personas que venían detrás. Entre ellos caminaba el músico que marcaba el ritmo para que todos avanzaran a la misma velocidad y que también cargaban las mismas modestas pertenencias que sus compañeros, una manta para cubrirse del frío y la lluvia y un par de sandalias extras. A veces las caravanas iban acompañadas de soldados que las protegían. Ellos, al vivir en una ciudad en el medio del río Texcoco, tenían que practicar una agricultura, pero al estar bajo estas circunstancias, tuvieron que crear la agricultura de chinampas. ¿Qué eran esto? Era básicamente, como por explicarlo rápido, una especie de tierra flotante, una forma de cultivo donde se utilizaba diferentes capas de césped flotante y eran apiladas sobre el piso fangoso de la laguna hasta que sobresaliera ligeramente del agua, donde se podía plantar. Y las chinampas que se construían de esta manera eran muy ligeras y flotaban sobre el agua, por lo que podían ser movidas a voluntad, jalándose de una canoa. Sin embargo, la mayoría de las chinampas se fijaban al suelo, plantándolo en sus orillas largas filas de sauces, por ejemplo, o diferentes árboles, que hundían sus raíces en el fondo del lago y de esta manera impedían el movimiento de la chinampa. Otro tema muy importante era que el agua del lago ya no era potable, por lo que los habitantes de la región construyeron acueductos que traían a las ciudades el agua dulce y bebible que brotaba de los manantiales más cercanos de la montaña. El más grande de ellos era el acueducto Chapultepec, que alimentaba a México. Si seguimos hablando sobre la sociedad de los aztecas, pues tenemos que hablar de los artesanos, que las dos ciudades contenían a una considerable población de personas que no se dedicaban a la agricultura, sino que practicaban oficios artesanales o trabajaban en el gobierno y conseguían sus alimentos por medio del mercado o del tributo. También si hablamos de los artesanos, podemos entender que ellos se dividían en dos clases: lo que hacían productos únicamente para su familia, barrios o para vender en la gente en el mercado. Estos solían ser más humildes, y la otra clase era lo que hacían productos de lujos para los nobles y los gobernantes. También en su sociedad se pueden hablar sobre los guerreros, los sacerdotes y los nobles, donde algunos mexicas se destacaban por sus dotes bélicos y se dedicaban de tiempo completo a actividades militares. Adquirían rango elevado en el ejército, recibían como recompensa tierra de cultivos en los alrededores de la ciudad, también hombres y mujeres que trabajaran para ellos. Otro grupo privilegiado en la sociedad mexica eran los sacerdotes, dedicados al tiempo completo al culto de los múltiples dioses y la organización de incesantes fiestas, quienes además se sacaban sangre para alimentar a los dioses. El resto de los nobles se dedicaban a la administración de la ciudad, ya sea como cobradores de tributo, jueces, embajadores, mayordomos, encargados de cuidar los tesoros, etc. También otro pilar muy importante sobre la sociedad azteca fue el papel de las mujeres, ya que sus vidas transcurrían en gran parte en las casas, donde se dedicaban a preparar alimento, cuidar a los niños, así como realizar labores de tejido y de cocina, que ayudaban de sustento a la familia. Otra obligación muy forzada era que tenían que llevar agua a sus casas, una actividad que requería de mucha fuerza. Las mujeres alimentaban y mantenían vivas sus familias, así hacían posible que los hombres trabajaran en la actividad de las que estaban encargados. Era frecuente que las mujeres contribuyeran al sustento de la familia, preparando alimentos y vendiéndola en las calles. Pero en la sociedad azteca no eran toda gente trabajadores, ya que también, por ejemplo, existían los ladrones, donde se dedicaban a asaltar las calles. También existían los brujos, que utilizaban la brujería para cometer sus fechorías. Entre los más temidos estaban los llamados Temacpatoliltilque. Y también por último estaban los borrachos, que estos, al caer en la adicción del alcohol,
terminaban en la ruina, donde tenían que terminar por pagar con su propia libertad. Bueno, y se acuerdan que estamos hablando de que su forma de expandirse era a través de atacar ciudades cercanas o relativamente lejanas y que éstas le rindan culto a su Tlatoani y Mexica. Bueno, este también va a ser, como fue su esplendor, también va a ser su ruina, ya que en el 1521, cuando llega Hernán Cortés, la forma de vencer no fue españoles contra indígenas, sino que él va a estos pueblos sometidos y les cuenta, les ofrece que si le siguen a él o lo ayudan, iban a poner fin a la tiranía de los aztecas. Y de esta forma los indígenas ayudan a los españoles. No era una lucha español contra indígena, sino que cada un español había como 200 indígenas. Por lo que esto también fue como fue el esplendor, fue la derrota de los aztecas.